Hola, y estamos acá hoy desde las oficinas de Angel for Kids on Call. Somos un grupo de terapistas de salud mental. También tenemos evaluaciones psicológicas, psiquiátricas para todas las edades, desde los 3 añitos de edad hasta los 99. Contamos con un equipo maravilloso, todos completamente bilingües, y atendemos en los 9 condados de la Florida Central. 3 instalaciones, una en Haines City, la otra en Haines City, Polk County, y la otra de nuestras más antiguas oficinas en Port Malabar, en la ciudad de Palm Bay, y ahora acá en la Placita Suárez. Quienes no saben dónde se encuentra, estamos en la bajada de la I-4 y West Colonial. Hacemos servicios por vía telegel, presencial, y también vamos a sus casas, a las escuelas, a los lugares donde nos necesita la comunidad, siempre ayudando, siempre presentes en la comunidad. Como les había avisado hace como una hora, con Ángel, que fue tan amable y estuvo conmigo dando el aviso, nos unimos a esta campaña que está haciendo el gobierno del condado de Orange, para la ciudad de Orlando, y me acompaña mi colega Mayolis. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Elizabeth? Aquí una vez más contigo, educando un poquito más a la comunidad y concientizándonos cada día más con todo lo que pasa, ¿verdad? A nivel de la comunidad. Y aquí vamos a hablar un poquito de un tema que removió un poquito en ese año 2016 aquí a todo Orlando. So, cuando nos viene a nuestra mente de qué es lo que estamos hablando, yo recuerdo que fue un sábado en la noche, ¿verdad? Sí. Un sábado, y por la mañana el domingo todo el mundo hablando de eso, y yo dije, Dios mío, ¿cómo pueden pasar cosas? Y uno como que, ¿verdad? Durmiendo, de repente los que estaban trabajando en la madrugada, pero fue algo que de repente nunca nos pudimos haber imaginado de que iba a pasar aquí en esta ciudad tan hermosa de Orlando, donde todo lo que vemos es las distracciones, el turismo, las recreaciones. Entonces, de repente queremos Año for Kids, Joshua Foundation, una vez más, ¿verdad? Concientizarnos y informarnos a ustedes, a la comunidad, de lo que pueden estar experimentando, ya sea usted, ya sea otro miembro de la familia, ya sea un vecino, pero lo importante es que nos concienticemos y que tengamos como un estado de conciencia de qué es lo que está pasando en estos días de junio. Bueno, pues el 12 de junio, como decía Mayolis, del año 2016, Estados Unidos vivió uno de los capítulos más oscuros que había atravesado, y esto sucedió acá en nuestra hermosa ciudad de Orlando, Florida. Muy poco millas de donde se encuentra nuestra oficina principal. Ahí un hombre de 29 años abrió fuego en una discoteca o un nightclub, como lo quieran llamar en diferentes países. Fue increíble porque fue un crimen de odio, se considera un crimen de odio, y lo hizo a la comunidad LGBT, que en ese día estaban celebrando una noche latina, como ellos la llamaban los sábados, ¿no? La noche latina. Mató exactamente a 49 personas, hirió a otras 53 personas. Bueno, considerado como el tiroteo peor registrado en la historia de este país. Este hombre tenía básicamente una metralleta, y inclusive las personas que ya estaban en el piso, que lucían muertas, él seguía queriendo darles más tiros, o sea que estaba enceguecido. ¿Qué sucedió? Los primeros indicios de esto era que buscaba a la policía si había un solo tirador por la cantidad de gente que mató, o si habían varios, si habían entrado varios y estaban escondidos en algún lugar que la policía no los podía detectar. Pero no, era solo Omar Siddique Mateen, identificado como el único atacante, un ciudadano estadounidense, pero de padres afganos, de Afganistán.
El Estado Islámico asumió la autoría del ataque, pero las autoridades estadounidenses señalan que no hay pruebas de que respaldaran y que no había ninguna conexión, o sea, que él tuviera una orden para haber hecho esto. Así que no lo consideraron como que fuera algo, digamos, de terrorismo, ¿no? Sino que fue simplemente que decidió esa noche entrar y hacer esto. Yo digo que existen esto nos enseña a nosotros y una vez más estoy más que agradecida. Ahí dice Olga Mancela en los comentarios, la entidad de salud mental, la mejor entidad de salud mental que hay en la Florida Central, y gracias. Ay, gracias. Porque siempre aquí tenemos a Elizabeth buscando el tema que de verdad va a llegar a la comunidad, el tema que de verdad que va a reflexionar en la comunidad, y de que todos tenemos que sensibilizarnos y que todos tenemos que estar sensibles en que este es un mes de que se celebra mucho, empieza el verano, los muchachos terminan la escuela, pero es un mes que también nos debemos de concientizar, de que debemos de aumentar nuestro estado de conciencia, de saber que tenemos que concientizarnos con la comunidad LGTB, que definitivamente siempre hay una persona al lado que podemos decirle cómo te estás sintiendo, qué está pasando este día. Y yo siempre digo que si usted ve algo, usted tiene que decir algo. Sí. If you see something, you say something, because de repente este muchacho no fue la primera vez que de repente mostró un problema mental, porque definitivamente como un problema mental o como que algo que nos dijera, oh wow, pero qué está pasando con esta persona. Entonces nunca podemos decir nunca va a pasar nada. Nosotros tenemos que estar alerta a cualquier signo que que podamos evitar una de como estas tragedias. Eso es algo que de verdad nos llama a la conciencia a todos, de que si usted ve algo, usted dice algo, porque puede prevenir muchas cosas. Sí, fíjate que ahí es donde nosotros entramos en la parte de salud mental, y las personas que son consideradas homofóbicas pues tienen necesidad de recurrir a una terapia. No todos tenemos que pensar igual, no todos tenemos que tener las mismas características, ni todos tienen que ser que nos guste algo. No. Y por el hecho de que a otra persona tenga otras preferencias, nosotros no podemos odiarlos. El papá de Omar, Mr. Sadique, dijo que él no creía que el ataque protagonizado por su hijo se debiera a motivos religiosos, sino que su hijo tenía motivaciones homofóbicas. O sea, que no tenía que ver nada con la religión que ellos practicaban, sino que simplemente Omar Sadique aseguró que el papá de Omar Sadique aseguró que su hijo se indignó cuando durante una visita que él realizó a Miami vio a dos hombres besándose. Simplemente se indignó, y desde eso él comenzó a guardar en su corazón un odio, una homofobia, una idea que se cree después de investigaciones que la vino planeando por meses hasta encontrar, pero también coincide mucho y llamó mucho la atención de las autoridades que exactamente ese día era no solamente el día, no era solamente la comunidad LGTB, pero era también la noche latina. Así que me imagino que no solamente la homofobia de él era hacia esta comunidad, sino que también estaba dirigida hacia los latinos, Mayoli. Sí, específicamente eso, y eso era algo que cuando empezamos en las noticias a ver, porque eso es algo como que existe un patrón. Sí. Entonces, como seres humanos somos observadores y sabemos observar que cuando estaba en las noticias empezábamos a ver, mira, todos eran los apellidos, ¿verdad? Los apellidos eran todos hispanos. Entonces la gente empezó a decir, pero mira, qué casualidad, claro, que porque nadie sabía nada. Eso pasó en la noche, eran las 2 de la mañana, cuando todos estábamos durmiendo, cuando vivimos de Downtown Orlando, acá vivimos a 15 minutos, a 20 minutos, nos levantamos por la mañana y encontramos que todo esto está pasando. Entonces decimos, pero qué coincidencia de que todos los apellidos sean latinos. Entonces fue algo que empezó también como que a traer
esa problemática, esa parte de cuestionarnos, de preguntarnos por qué en realidad, y entonces después que se supo es de que era esa noche latina. Por eso yo digo que nunca sabemos. Yo digo que lo más importante en esta etapa es como se están concientizando con un acto de respeto y amabilidad, ¿verdad? Que tengamos con la comunidad LGTB, pero no solamente, sino con los familiares de las víctimas. Y es que todos somos iguales, Mayoli, y nosotros tenemos buscar la igualdad. Es buscar esa igualdad, porque nosotros tenemos muchísimos compañeros de trabajo, específicamente esa noche. Ahí estaba, como hablaba ahora en el aviso que hice antes del programa con Ángel, había uno de los chicos que trabajaba con nosotros, él logra escapar por la parte trasera y sobrevive. También otras personas que conocemos nosotros lograron escapar de esa tragedia. Ok, iban en camino. Iban en camino, bueno, uno iba, dos amigos de nosotros iban en camino para allá, y se les presentó algo, y cuando ya ellos iban a llegar ya estaban en el tiroteo. O sea, que fíjate, es algo increíble, y corrijo lo que dije, no fueron 49, porque tenemos que contar también a Omar, que murió, así que fueron 50. 49 que él mata, más el que es matado por las autoridades, serían 50, y 53 fueron los que quedaron gravemente heridos. De esos gravemente heridos me han impresionado cantidad de noticias que he estado siguiendo, de personas que sobrevivieron, pero con unas secuelas terribles, unas secuelas tanto físicas como psicológicas. Sí, yo digo, Elizabeth, que es concientizarnos, y sigo diciendo lo mismo, concientizarnos, porque a medida que vamos desarrollando el programa nos damos cuenta de qué tipo de comunidad o qué tipo de población es con la que nosotros tenemos que concientizarnos. Y la concientización viene cuando vemos que todos tenemos los mismos derechos, sí, que todos somos iguales, que todos nos merecemos un respeto, y que tanto como los familiares de las víctimas, como el equipo de primera respuesta, sí, que tuvo que llegar al lugar, veíamos los testimonios de los policías, de los first responders que estuvieron llegando al lugar, cómo nunca se habían imaginado caminar sobre tanta sangre, cómo nunca se habían imaginado caminar como sobre tantos cuerpos. Pero además de eso tenemos que concientizarnos en este mes, que si sabemos que podemos hacer algo, que podemos decirle a alguien, podemos buscarle a alguien una ayuda, aquí estamos nosotros en Angel for Kids para poderles brindar la ayuda que necesitan. Nosotros nos pueden, este mes sobre todo hemos visto que personas están todavía muy dolidas, y como les explicaba Ángel en el comercial que hicimos antes de este programa, este mes les trae a estas personas que tenían amigos, familiares, que perdieron personas conocidas, inclusive a los que sobrevivieron, a los que estaban acostumbrados a frecuentarse, a tener un círculo de amigos ahí. Este mes les trae siempre un gran dolor, así que esa parte la manejamos acá. Si ustedes necesitan ayuda, nosotros fuimos los primeros que llegamos a dar ayuda a los familiares. Mira, lo que más sentí, Mayoli, que más me dolió cuando estuve ese día que nos llamaron para que estuviéramos dando apoyo, es cuando empezaron a llegar las familias de muchos chicos que eran de otros países, ¿no? Y se recogió dinero para traerlos, aerolíneas dieron pasajes para poder que trajeran, les sacaron visa rápidamente para que ellos vinieran a encontrar, y fíjate que como las listas estaban tan poco claras, porque los que estaban en el hospital que estaban gravemente heridos, nosotros no teníamos las listas al momento si habían muerto o no. Entonces cuando nos veíamos separábamos los niños, porque a veces venían los papás y venían acompañados de otros hermanitos de las víctimas, y no sabíamos, teníamos que mirar en la lista cuando nos preguntaban por el familiar, y todavía no teníamos la confirmación si estaba muerto o si estaba herido en el hospital. Todo eso para nosotros fue fuerte. Tuvimos también perros de compañía que en ese momento le daban support, separamos los niños hacia una zona donde estuvieran con estos perritos para que ellos no escucharan.
también se presentó, que nos tocó a nosotros varios casos de esos, donde los papás no sabían la identidad sexual de sus hijos. Entonces era decirle, pues tu hijo está muerto, pero también su pareja, y nos decía, ¿cómo la pareja? No entiendo. O sea, fue difícil de manejar, primero que todo porque a nosotros nos dolió muchísimo porque fue una masacre, y fue una masacre. El presidente Obama dio su opinión y dijo que para él específicamente él lo calificaba como un crimen de odio y de terrorismo, fue como él lo calificó. Y era el segundo ataque más grande que se había producido desde el año 2001, desde el ataque a las torres. Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo de Estados Unidos, y lo llamo así porque es nuestro país, no estamos acostumbrados a vivir crímenes de odio. En el año 2001, cuando somos tocados por esto de las Torres Gemelas, esto fue impresionante para También. nosotros, ¿verdad? Yo me recuerdo que esto fue horrible. Yo estaba en Cuba cuando las Torres Gemelas, y Sí. de verdad que fue algo que también ha impactado mucho, y es el momento que también todos esperan ese día para poder hacer un acto de solidaridad, para poder en ese día tener respeto, ¿verdad? Recordar y que podamos todos poder ayudarnos y poder saber que estamos todos acá, que nos debemos respeto, que es importante lo que estábamos hablando, lo que es la parte de la igualdad, porque me recuerdo que en ese tiempo hubo muchos comentarios, hubo mucha gente que de repente ni sabía lo que estaba diciendo, y en este caso sabemos que por cultura, ¿verdad? Todos tenemos que respetar, ¿no? Todos Sí. tienen sus opiniones, pero sí hubo muchas personas que por cultura decían, pero que hacían en este lugar o lo que sea, pero definitivamente no podemos dejarle de quitar el título, que fue una masacre. Una masacre. Fue una Sí, masacre. Eran personas jóvenes Sí. que estaban disfrutando. Había chicos desde, ¿qué? 18 años de edad, inclusive. Sí. Había una muchacha que había venido a visitar a su hermano. Recuerdo y que esa hubo una noche, señora también ella que vino había ido a acompañar a su hermano, a hijo, su hijo, a su hermano, y ahí ella muere también. Ella muere también. Y los hijos no murieron, No. como algo así. Pero bueno, ese es el momento que yo digo, nosotros como parte de lo que somos una agencia de salud mental, que siempre estamos ahí concientizándonos, siempre estamos ahí en número uno para educar. Es bueno que sepamos que en este momento, en junio, es un mes donde siempre vamos a estar presentes, porque los niños terminan las escuelas, que empieza el verano, que las vacaciones, que el COVID, pero que no dejemos de concientizarnos con ellos, con todos, porque esto fue algo que nos afectó a todos, desde tanto directo como indirectamente, nos afectó a todos aquí en la ciudad de Orlando. Entonces, que nos concienticemos, que sepamos en realidad cuáles son los signos de alerta. Si usted conoce a alguien o sabe que hay alguien que le ha referido de que en estos días se siente como que ansioso, o está teniendo como unas memorias que los afectan en su parte social y en su parte ocupacional, por favor, no duden en darle nuestro número de teléfono. Nos pueden contactar en el 407-730-7983, 407-730-7983, y Angel for Kids está aquí presente para poderles brindar ayuda, para poderlos orientar y para poder ofrecerles servicio. Mira, algo que me tocó mucho en esa época fueron las palabras que dio nuestro alcalde Buddy Dyer, y él, abro comillas, dijo: no puedo imaginarme ser uno de los padres o saber que la persona a la que amas puede estar entre los muertos y tener que esperar para saberlo, cierro comillas. Esto lo dijo nuestro alcalde. Así que definitivamente sí, ponerse en los zapatos de los demás es cuando nosotros sentimos lo que es el dolor. Los padres jamás van a dejar de querer a sus hijos por nada. Mira, si tú tienes un hijo especial, lo amas tal vez más. Si tú tienes un hijo
que es un delincuente, lo vas a amar igual porque es tu hijo. Si tú tienes un hijo que, digamos, tiene una preferencia que no está de acuerdo con la tuya, lo sigues amando. Los seres humanos se aman y ese dolor todavía es más fuerte porque cuando la línea de la vida se supone que se muera primero el papá y luego los hijos, pero cuando se da el proceso de manera contraria, pues es un golpe muy fuerte. En ese momento, cuando empiezan las noticias, las autoridades avisan que entra al club un hombre con un rifle y con una pistola a la vez. Desde allí, Omar llama al 911 para declarar que estaba actuando en nombre del Estado Islámico y que el grupo que controlaba parte de Irak, Siria y Libia. Pero ya habían sido investigados en el pasado vínculos con la organización terrorista, pero las autoridades no habían encontrado pruebas. Así que simplemente, como dije en el segmento anterior, se considera que simplemente era algo personal de él. Era algo personal de él que él lo llevó a que hiciera este acto. El papá de Omar dice que él era un buen chico, que era un chico educado, tenía su esposa, un hijo, que era respetuoso con sus padres, pero ¿qué sucede? Que se ensañó, diríamos, en que esa cultura, en que esa manera de vivir, pues no le gustaba a él, y se olvidó de su esposa, se olvidó de su hijo y actuó. A la BBC también estuvo haciendo análisis de la clave porque este tiroteo fue tan rápido y hubo tantas víctimas, porque bueno, el del 2001 podemos entender que fueron estos aviones, tumban las Torres Gemelas y bueno, hay una mayor diríamos, armas para poder matar tanta gente, pero fíjate, esto era un sitio pequeño y cómo muere tanta gente y encontraron 3 puntos que en la parte de la investigación que dijeron que habían sido los que menos habían ayudado a las víctimas para poder sobrevivir, para poder correr, para poder salir. Y era que era un lugar muy cerrado y como el ruido, una de las víctimas que nosotros hablamos con él, que logra sobrevivir, él dice que cuando empieza el tiroteo, como la música estaba tan fuerte y estaban como esta música de reggaetón, ellos piensan inclusive que las balas era la música. Entonces, muchos de los testigos que ellos sobreviven simplemente confunden y esto ayudó mucho a Omar Mateen a que él, como él disparaba con una metralleta, era simplemente que la música seguía. Y para las personas sentían, uno de ellos dice que siente, cuando entra una bala al cuerpo se siente un gran calor, ¿no? Y él simplemente sentía el calor, pero cuando él se mira, él está sangrando, una de las víctimas. Y dice que él no sintió ni siquiera cuando entró la bala, porque él seguía en el ruido de la música. Así que Pulse, esta discoteca, simplemente tenía una salida que daba hacia el patio, en una puerta que se la denominaban la puerta trasera, porque la salida principal estaba bloqueada por el atacante. Ahí es donde él se para, o sea que él se para para bloquear la salida. ¿Qué les queda a ellos? Simplemente la puerta trasera. Pero cuando hay una tragedia, ¿qué hace el ser humano? El ser humano simplemente tiene 2 opciones. Hay algunas personas que se paralizan y esas son las que primero matan. Y las que huyen, las que tratan de huir. Y al estar tan pequeño el lugar, claro, se tumbaban entre unos y otros. La segunda característica que encuentra esta investigación es el poder del arma. ¿Qué arma tenía este hombre que mata a 49 personas en tan poco tiempo? Pues el factor principal de la cantidad de muertos fue el poder de ataque de este fusil. Él poseía una R-15. Esto es demasiado potente, es una versión del M16 que se utiliza en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Así que es una arma semiautomática, Mayoli, que en ese momento él simplemente empieza y... O sea, una cosa increíble lo que logra hacer en tan poco tiempo. Le permitió al tirador un alto rango de ataque, aunque tenía que jalar el gatillo varias veces, pero se tiene una gran cantidad de munición con la que él entró
y la BBC de Londres analizó que por eso él pudo hacer tanto daño. Y la tercera característica que encuentran, porque es tan rápido que él puede matar a tantas personas, es porque se demoraron los operativos 3 largas horas. El ataque comenzó en la madrugada, como a eso de las 2 de la madrugada del domingo, cuando estaba como quien dice, las personas ya estaban en la rumba, ya estaban oyendo la música, estaban concentrados en lo que estaban haciendo, y a esa hora él comienza a disparar y finalizó a las 5 de la mañana. O sea que el tiroteo dura 3 horas. Es una cosa increíble. Fue una masacre, definitivamente. Es algo que causó y le ha causado a tantas familias que nos tocó ver a nosotros ese ataque de lo que llamaríamos nosotros primero la aceptación, ¿verdad? Y después que venía pues el postraumático. Exactamente. Y ahí es donde queremos entrar, porque definitivamente postraumático es el post-traumatic stress disorder, ¿verdad? Un síndrome, una alteración que queda compuesta de signos y síntomas después de un trauma. Entonces, ¿cuáles son las alertas de eso? Tanto los familiares de las personas que pudieron ser víctimas en esta masacre, como si usted conoce a alguien, como si usted estuvo en el lugar y no murió, sino que le quedaron secuelas físicas, pero también secuelas emocionales. Entonces es muy importante que sepamos cómo poder nosotros identificar esas señales o esos flashbacks que vienen, esas memorias que vienen, y muchas veces la tendencia es evitarlas, pero tenemos que saber que cuando las evitamos, lo que puede hacer es que esto se incremente. Sí. Entonces va a llegar un momento que no solamente nos va a afectar emocionalmente, sino nos puede afectar también físicamente y nos puede ocasionar otras condiciones médicas. Entonces es importante saber que existe como que un método de establecer como una jerarquía de exposición, donde nosotros podemos hasta contabilizar hasta dónde podemos ser expuestos nosotros mismos. Tenemos que saber que si de repente ver una película nos aumenta o nos exacerba ese estrés postraumático o esas memorias, entonces tenemos que saber, claro, con la guía de un profesional, tenemos que saber cómo nosotros vamos a poder jerarquizar esas memorias, cómo nosotros vamos a poder como exponernos un poco, pero también retirarnos, y todo eso se trabaja a través de terapia. Pero sí es importante de que usted no haga como un caso omiso, como que diga, ay, ya volvieron estas memorias, es porque llegó junio, de momento de repente estamos volviendo a tener estas relaciones conflictuales, empezamos a tener como esta falta de energía por cumplir las cosas que diariamente hacíamos, nos empieza a afectar de nuevo la concentración, nos empieza a afectar lo que es el hábito del sueño, la alimentación, estamos como que overreacting a cualquier ruido, a cualquier cosa. Entonces es bueno que usted empiece, siempre recomendamos en terapias, que usted empiece a tener un estado de conciencia, lo que nosotros llamamos como un self-awareness. Vamos a tener un estado de conciencia de qué está pasando con nosotros mismos, vamos a anotarlo y vamos a ver bajo qué efectos o bajo qué actividades que estemos haciendo es que vienen esas memorias. Por ejemplo, digamos, si empiezo a hablar de mi trauma, hasta tanto me puede afectar mi parte social y ocupacional de que yo hable de mi trauma. O si yo, por ejemplo, empiezo a visitar ese lugar, ahora en las noticias van a estar hablando mucho todo este de mes esto, completo es dedicado a esto. Entonces, que empiece usted a tener como que un estado de alerta de lo que son estas memorias, y que esto empiece a buscar como habilidades de manejo. De repente el poderse a pintar, el ver una película o escribir sobre su trauma, o de repente un videojuego. Esto es lo que va a hacer en que usted pueda atravesar por esas memorias que son incómodas, pero no podemos hacer caso omiso. Siempre tiene que usted buscar la manera de qué estrategia que le trabaje o que usted usó anteriormente. Ahí es donde podemos ir en remitirnos a nuestro journal, porque de repente hemos estado en terapia,
por estas mismas situaciones en varias ocasiones. Esto fue un evento que pasó en el 2016, es un evento que todavía llega a nuestras memorias, llega a nuestros corazones, que yo de una manera, lo recuerdo, no, lo recordamos ahora a mí misma me está viniendo como que ese flashback, porque yo me recuerdo que había muchos testimonios de personas que decían, no, corría hacia el baño, en el momento que estaba en el baño, hubo alguien también que llamó por teléfono, y en ese momento estaba con el familiar, le estaba diciendo lo que estaba pasando. Definitivamente son cosas que cuando empezamos a hablar de esto, estamos hoy junio 4, empezamos a hablar de esto, empezamos como a recordar todas esas noticias que estuvieron y nos puede afectar emocionalmente. Entonces usted tiene que estar completamente consciente de qué es lo que está pasando, cuáles son los recursos comunitarios que usted tiene para poder usted buscar ayuda y de qué manera usted va a poder manejar todas estas situaciones para que no hayan condiciones que sean peores, porque todo lo que evitamos se puede empeorar. Entonces es bueno que usted se informe y que busque qué recurso comunitario puede estar ahí para poder balancear estas situaciones. Y así como está explicando Mayolis todo lo de lo que es el trastorno postraumático, puedes tú vivirlo de dos maneras. Lo puedes vivir siendo víctima. ¿Qué quiere decir? Los que lograron salir con vida, que vivieron y estuvieron en la escena y en el lugar. Esa es la parte de postraumático. Y también las familias, las personas que perdieron algún ser querido, también viven el postraumático. Así que tú puedes ser parte de lo que sucedió o puede ser familia, amigo, es tu persona querida, ahí viene también. Así que en ese trastorno por estrés postraumático, la persona afectada revive constantemente ese trauma mediante esas pesadillas que hablaba Mayolis, que le recuerdan constantemente con imágenes retrospectivas lo que sucedió. Ahí utilizamos mucho lo que es la terapia conversacional, porque es un tratamiento muy eficaz para este trastorno. Hay que hablar de esto y por eso estamos haciendo en unión a todo lo que es Orange County, que lo recuerda, y he visto saludos, mi amigo Luis Martínez, que te vi ayer durante todo el día dando los diferentes canales a charlas acerca de esto. Te doy saludos porque te admiro muchísimo y me pareció muy lindo lo que estás haciendo. También a los alcaldes tanto de Orange como de la ciudad de Orlando que están en este movimiento para que nosotros sentamos el dolor que todavía estas familias que perdieron personas ahí sienten. Nosotros tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar cuando vivimos o cuando participamos de un evento que causa trauma. El estar en silencio, el huir, el quedarse callado no lo alivia el enfrentarlo, y eso es lo que nosotros queremos que ustedes recuerden. Hay que esperar un tiempo, sí, para sanar, para que el duelo se presente, pero luego hay que ir a terapia. Entonces, la familia de Angel for Kids on Call y la familia de Joshua's House Foundation se une a todas las conmemoraciones que hay en este mes de junio por la tragedia de Pauls. Y desde acá les enviamos nuestro más sentido pésame a todas las personas, familias que perdieron un ser querido ahí, y estamos acá de verdad para ayudarle. Quien necesite ayuda, tenemos profesionales de salud mental que están especializados en lo que es postraumático. Así que Mayolis, si tienes algo más que decir. Sí, es importante lo que tú estabas hablando, porque muchas veces pensamos que ya cuando llegamos a las 5 etapas del luto, ese luto no va a volver atrás. Ese luto puede salir y volver atrás, a volver a hacer a esas etapas que son 5 etapas. Está la etapa de negación, está la etapa de enojo, está la etapa de depresión, está la etapa de negociación, hasta que lo aceptamos. Podemos estar ya en la etapa de aceptación, y es algo que, como fue un suceso que nos impactó tanto y específicamente a nosotros que estamos acá en esta bella ciudad de Orlando, entonces cada vez que vamos a recordar este evento, usted puede experimentar
el proceso de pérdida. Usted se enoja, usted lo niega, usted se enoja, se deprime, empieza a hacer negociaciones hasta que lo vuelve a aceptar. So, este es un mes donde, digamos que es un mes como difícil, pero como dice Elizabeth, es bueno que nos concienticemos y usted tiene que experimentar ese trauma. Háblelo, comuníquelo, expréselo, a lo mejor algo que le trabajó el año pasado y que de repente ya como lo aceptamos, pusimos ese journal en una parte ahí como que ya no se usó más, y muchas felicidades porque usted pudo pasar todos esos síntomas y pudo recuperarse, pero si en este momento existen muchas respuestas somáticas que nosotros mismos no nos damos cuenta, empezamos a sentir una recarga a nivel del cuello, de los brazos, ese dolor de cabeza acá en la parte frontal, ese cansancio excesivo, esas relaciones conflictuales, esa falta de energía. Entonces es bueno que entienda de que todas estas cosas son de que si usted estuvo expuesto a este trauma, es una respuesta esperada. Entonces, ¿qué les recomendamos? Que usted busque la ayuda de un profesional. Como bien decía Elisa, Angel for Kids on Call, parte de lo que es el staff administrativo, somos trabajadores sociales clínicos, somos especialistas en salud mental, tenemos mucha experiencia. Usted puede llamarnos y en ese momento cualquiera de nosotros puede estar en el teléfono con ustedes. Llámenos 407-730-7983. Elizabeth, gracias por esta labor que estás haciendo siempre constantemente a la comunidad. Creo que este va a ser un mes que vamos a concientizar mucho esto, porque es algo que puede estar afectando a toda la comunidad. Signos primarios, signos primarios. Eso lo repito siempre. Él había hablado con su esposa y uno de los coworkers de él, dentro de las declaraciones, dijo que no solamente él sentía odio por la comunidad LGTB, sino que también odiaba a las personas de color negro, que odiaba a las mujeres que no fueran su esposa y que odiaba también a los judíos. Fíjate, eran signos tempranos que la esposa podía haber analizado y haberlo ayudado para que tuviera un tratamiento. Entonces estén alertas de estos signos tempranos. Cuando alguien diga que va a hacer algo, no crean que no puede suceder. Jamás una persona que expresa que me voy a suicidar o voy a matar a alguien, no lo tomen a charla. Signos tempranos no salvan solamente la vida de la persona que va a realizar el acto, pero también la vida de muchas personas. En este caso, se hubieran podido salvar 49 personas, más las 53 personas que quedaron malheridas y todos los familiares que en este momento tienen un dolor muy grande en su corazón que jamás va a pasar. Ayuden a las personas que demuestren que no está su mente bien y traten de entender que cuando alguien expresa algo es porque ya lo tiene listo para realizarlo. Estamos aquí para ayudarlos, los queremos muchísimo y nos unimos a la ciudad de Orlando y de Orange County en este mes de remembranza del ataque en Pulse de la masacre en Pulse. Lo llevamos en nuestro corazón y siempre cuenten con nosotros. Bye. Bye, que estés bien.